Buenos días compañeros, doctora Andrea Ortiz. Hoy les vamos a exponer el análisis de la sentencia C-030 del 2012. Nuestro grupo está conformado por Erika Ríos, Lorena Quintero, Diego Muñoz, Carlos Cepeda y quienes habla Paula Daza. Somos estudiantes de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, cursantes de octavo semestre de Derecho. La referencia a esta sentencia es el expediente de 8608, el cual el actor es el señor Silvio San Martín Quiñones Ramos. Es una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 34, numerales 2 y 6 parciales, y el artículo 48, numeral 45 parcial de la ley 734 del 2002, por el cual se expide el Código Disciplinario único. La fecha de esta sentencia es del 1 de febrero de 2012 de Bogotá. Su corte, la Corte Constitucional, con magistrado oponente el doctor Luis Ernesto Vargas Silva. Básicamente los hechos de esta sentencia se radican en cuanto que el actor considera que las expresiones demandadas son violadas de los principios fundamentales contenidos en los numerales 1 y 6 respecto a la dignidad humana y las relaciones especiales de la sujeción de los servidores públicos. El derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política, y el principio de legalidad, contenido en el artículo 29, por las siguientes razones, ya que estas se mencionan en las bases constitucionales y jurisprudenciales. Para concluir, que todas las normas demandadas constituyen un tipo sancionatorio en blanco, ya que los cuales no pueden configurar en la ley, puesto que afectan el derecho al debido proceso del investigado, dada la tipificación de la conducta, al cual quedará en cabeza de los superadores disciplinarios, convirtiéndose así en legisladores. De acuerdo a esto, se puede afirmar que las normas de tipo sancionatorio deben ser plenamente tipificadas, de manera que el destinatario de la misma de antemano tiene que conocer las actuaciones que no puede realizar, pues ya que los valores que se protegen en estos artículos deben tener un desarrollo expreso legal, ya que de lo contrario estas podrían ser conductas en blanco, y el cual no pueden contar con parámetros objetivos de mediación, lo cual no se ajustan a los principios del derecho sancionatorio, principios de un Estado de derecho social y democrático. Bueno, eso igual se sostiene que no es posible definir como tal como diligencia o eficacia e imparcialidad, y que no es posible identificar cualquier acto u omisión cuando la ley se refiere de manera indeterminada a cualquier tipo de acto u omisión, lo cual quedaría en manos del operador disciplinario, y que son expresiones tales como el servicio esencial, el abuso indebido, el respeto, imparcialidad y la rectitud. Estos son beneficios o negocios incompatibles con el buen nombre y el prestigio de la institución, el cual se incorporan valores subjetivos que vulneran el principio de la dignidad humana y son relaciones especiales en cuanto a la sujeción como servidor público, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho fundamental al debido proceso, y por el desconocimiento del principio de legalidad, pues ya que esta forma como tales están consagrados en la ley disciplinaria y se convierten al operador disciplinario en un legislador, pues de acuerdo a su arbitrio le da valores de calidades o alcances al cual el bien le conviene, tipificando a posteriori, así contrariando la necesidad de la existencia previa a la consagración de la falta disciplinaria. Para fundamentar lo anterior, se refiere que a distintos pronunciamientos de la corporación, como cuáles son la sentencia C-570 del 2004, la sentencia 373 del 2000, la sentencia C-098 del 2003, entre otras, de conformidad con el cual concluye los términos de diligencia, eficacia e imparcialidad. Cualquier acto o omisión del servicio esencial, abuso indebido, el respeto, la imparcialidad y la rectitud son beneficios
son beneficios de negociar incompatibles con el buen nombre y el prestigio de la institución. Demandados incorporan valores objetivos indeterminados que vulneran los principios constitucionales contenidos en el artículo 1, 6, el 16 y 29 de la Constitución Política. El actor considera que todos los tipos sancionatorios demandados son tipos en blanco y que su concepto no pueden figurar en la ley, puesto ya que esos afectan el derecho al debido proceso del investigado, y ya que se tipifican en la conducta que harán en cabeza a los operadores disciplinarios, convirtiéndose así en legisladores. Ahora bien, yo vengo a hablarles sobre el concepto del Procurador General de la Nación, esto en cumplimiento al artículo 242 y 278 de nuestra Constitución Nacional y en virtud del concepto 5212 del 7 de septiembre de 2011, en el cual el Procurador General de la Nación le solicitó a la Corte Constitucional que declarara la exigibilidad de las expresiones demandadas contenidas en los numerales 2 y 6 del artículo 34 y el numeral 45 del artículo 48 de la Ley 734 de 2012, conocida también como el Código Único Disciplinario. Bueno, el Procurador General de la Nación dio unos argumentos los cuales versaban sobre lo siguiente. El primer argumento versaba sobre que se consideraba que el problema jurídico a resolver por parte de la Corte Constitucional debería ser si las expresiones demandadas vulneraban los artículos 1, 6, 16 y 29 de nuestra Constitución Nacional, al ser tipos sancionatorios en blanco, afectando así, según el demandado, los principios de legalidad y el principio del debido proceso. Manifiesta así el Procurador General de la Nación en esta providencia judicial que para resolver el problema planteado menciona que el principio de legalidad y del debido proceso son pilares fundamentales de la Constitución que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado de manera amplia y reiterada, razón por la cual ha admitido los tipos abiertos o en blancos en los asuntos disciplinarios, de esta manera otorgando un mayor margen para adelantar dichos procesos en la adecuación típica de las conductas disciplinarias en los procedimientos sancionatorios al que corresponda. Alude que aquellas sanciones disciplinarias que ante la imposibilidad de que el legislador haga un compendio completo en estas, integre, por supuesto, todas las disposiciones en las cuales consagren, o más bien que consagran, los deberes, los mandatos y las prohibiciones que resulten aplicables siempre al servidor público. Asimismo, afirma el Procurador General de la Nación que la tipicidad en las infracciones disciplinarias se determinan por la lectura sistemática de las normas que se establecen en la función, a la orden o a la prohibición de la norma de manera genérica preexistente a su cumplimiento. Otro de sus argumentos versaba sobre que la admisibilidad de los tipos abiertos en el tema del derecho disciplinario corresponde también a la conformidad con la jurisprudencia de la Corte, es la necesidad de que vayan en concordancia con los principios de eficacia de la función pública y que vayan también en armonía con aquellos principios contenidos en el artículo 209 de nuestra Constitución Nacional. Por tanto, el Procurador exigió una descripción detallada en la ley disciplinaria en todos los comportamientos susceptibles de sanción, ya que esto conduciría a tener un mayor catálogo de deberes, de mandatos y prohibiciones de los servidores públicos. De otra parte, también advirtió el Procurador que la jurisprudencia constitucional ha precisado que la particular aplicación del principio de la legalidad en materia disciplinaria no implica la permisión de conductas arbitrarias por parte de los operadores disciplinarios al momento de imponer dichas sanciones. Otro de los argumentos del Procurador General de la Nación pesa sobre que el actor se limita entonces a realizar un análisis global, es decir, que el operador disciplinario debe hacer ese análisis global de las disposiciones demandadas sin detenerse a efectuar consideraciones particulares sobre las mismas.
desconociéndose así la existencia de esos tipos disciplinarios abiertos en blanco que no consideraran como inconstitucional, dijo el procurador en su concepto. También manifestó que lo que tiene que ver con el numeral 2 del artículo 34 del Código Único Disciplinario, en donde nos dice del tema, o más bien del término diligencia, eficacia e imparcialidad, no hace otra cosa que reiterar lo previsto en el artículo 209 de nuestra Constitución sobre el cumplimiento de las funciones administrativas. Precisa que esas conductas pueden ser determinadas en un ejercicio de integración normativa, con la regla concreta contenida ya sea en la Constitución, en la ley o también en los reglamentos, que el servidor está obligado siempre a cumplirlo en ejercicio de sus funciones o tareas. Asimismo, menciona el procurador que a su juicio las expresiones cualquier acto u omisión de servicio esencial y abuso indebido no pueden considerarse de manera aislada, como lo hace el actor, sino que estas expresiones pueden precisar al determinar ya sea las tareas propias del servidor público, esto en conformidad con la Constitución, con la ley o con los reglamentos aplicables a los servidores públicos. En el mismo sentido, se encuentra que el numeral 6 del artículo 34, el cual alude a tratar respecto a la imparcialidad y a la rectitud, las personas con quien se tenga relación por razones de servicio corresponde a los presupuestos mínimos de la conducta de una persona, en especial si se trata de un servidor público, y esto permite que su alcance se determine conforme a lo previsto en nuestra Constitución, en la ley y en los reglamentos respecto a las tareas y las funciones de los servidores públicos. Finalmente, el procurador da en su concepto que el número 45 del artículo 48 de la ley 734 del 2002, en primer término, tiene una integración normativa con el resto de numerales por carecer de un sentido de expresión aislado. A este respecto, afirma que el derecho disciplinario tiene como objetivo la conducta del servidor público en el cumplimiento ya sea de sus funciones propias o en su condición. Por tanto, el procurador sostiene que en este numeral, al referirse a actividades o negocios que sin ser ilícitos ni estar incluidos dentro del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, sean incompatibles con el buen nombre y el prestigio de las instituciones a la cual pertenece el servidor público. Parece que se refiere a conductas que no se desprenden del ejercicio de la función pública encomendada, o aquellos que no tienen ninguna relación con dicho ejercicio de la función pública. En consecuencia de lo anterior, el procurador contestó que al no existir una norma que defina con claridad las actividades o los negocios que sin ser ilícitos ni estar incluidos dentro de los regímenes de inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones del servidor público, estos resultan en todo caso incompatibles con el buen nombre y el prestigio de las instituciones a las cuales pertenece el servidor público. De esta manera no puede integrarse al tipo disciplinario abierto con otra norma que así lo precise en un caso en el concreto. De esta manera, estima que las expresiones demandadas conceden al operador disciplinario un panorama de acción demasiado amplio e indeterminado, que puede aplicar que las decisiones a tomar se alejen del fin del derecho disciplinario. Eso es, dice el propio procurador, que el objetivo del derecho disciplinario es investigar exclusivamente las transgresiones a las conductas que incumplan los deberes funcionales para fustigar al disciplinado sobre situaciones y comportamientos que solo conciernen al individuo por el ejercicio determinado de la actuación legal ajena al desempeño de sus funciones. Por tal razón, concluye
el Procurador General de la Nación en su concepto que la falta gravísima contenida en el numeral 45 del artículo 42 del Código Único Disciplinario no parece tener ningún tipo de relación con la vulneración de los derechos funcionales como fundamento de la imputación disciplinaria. Por el contrario, manifiesta el procurador que al consagrar esta clase de conductas como falta disciplinaria parece desconocer el objeto del derecho disciplinario, pues dada la amplitud de los conceptos contenidos en el numeral 45 del artículo 48 del Código Único Disciplinario, se permite que el investigador se adentre en situaciones que no concierne en estricto sentido al deber funcional y que no trascienden al estricto sentido de la función pública. Por tal motivo, solicita la declaración de inexecabilidad del numeral 45 del artículo 48 del Código Único Disciplinario. La primera intervención es la intervención del Departamento Administrativo de la Función Pública. El Departamento Administrativo de la Función Pública intervino para solicitar a la Corte que se declare inhibida para pronunciarse de fondo frente a los apartes demandados de la Ley 734 de 2002 por ausencia material de cargos, en cuanto a los planteados por el actor no reúnen los requisitos de claridad y certeza exigibles en esta clase de actuaciones, o en su defecto solicita que se denieguen las súplicas de la demanda que carecen de fundamentos fácticos y jurídicos por parte del actor. Para sustentar lo anterior, afirma que el actor trae a colación la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pero no define en qué forma se transgreden los principios constitucionales contenidos en los artículos 6 y 16 de la Carta Política, de manera que no existe un concepto de violación que contenga un análisis concreto de la forma como las disposiciones atacadas violan la Carta. De igualmente, señala que la jurisprudencia de la Corte en sentencias tales como la C-393 de 2006 y la C-948 de 2002 ha aceptado la existencia y legitimidad constitucional de tipos en blanco también en materia disciplinaria, y que de cualquier forma no es cierto que las conductas enjuiciadas por el actor tengan la característica de tipos en blanco, que carecen de parámetros de medición que no se ajustan a los principios del derecho sancionatorio, pues la jurisprudencia de la Corte da vía libre para su utilización en el derecho disciplinario, sin que se viole el principio de legalidad como sostiene el actor. Finalmente, señala que el operador disciplinario no tiene libre albedrío para interpretar las disposiciones que acusan y determinan la calificación de la norma. La segunda intervención es de la Pontificia Universidad Javeriana. La Universidad Javeriana intervino en el proceso de la referencia para solicitar a la Corte que declare exequibles los numerales 2 y 6 del artículo 34 y el numeral 45 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, por considerar que no son violatorios de la dignidad humana, del libre desarrollo de la personalidad y del principio de legalidad. En este sentido, considera que las disposiciones demandadas no desconocen el principio de dignidad humana del artículo 1 de la Constitución, por cuanto en primer lugar, en el artículo 8 de la misma Ley 734 de 2002, el legislador hace un llamado al respeto a la dignidad humana de los servidores públicos. Igualmente señala que las normas demandadas no son violatorias del derecho al libre desarrollo de la personalidad del artículo 16 de la Constitución, por cuanto a las normas impugnadas no hacen nada contrario que regular razonablemente los fines básicos del estatuto disciplinario, por lo que no desconocen el libre desarrollo de la personalidad.
ya que es el administrado quien decide de forma deliberada y sin presiones ingresar al servicio público. Finalmente, sostiene que las normas demandadas no desconocen el derecho al debido proceso del artículo 29 de la Constitución por la aparente vulneración del principio de legalidad, ya que la jurisprudencia constitucional reconoce que es cierto que el principio de legalidad, como parte esencial del derecho al debido proceso, debe existir en el derecho disciplinario y que este principio no reviste la misma intensidad en materia disciplinaria que en materia penal. La tercera intervención es de la Universidad de Ibagué. La Universidad de Ibagué interviene en el proceso de la referencia para solicitar a la Corte que declare exequibles los numerales 2 y 6 del artículo 34 y el numeral 45 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, por considerar que no son violatorios de la dignidad humana, del libre desarrollo de la personalidad y del principio de legalidad. En punto al tema, reseña la jurisprudencia de la Corte Constitucional en relación con el principio de legalidad en materia disciplinaria para afirmar que la descripción legal de la conducta proscrita se constituye en un elemento de garantía del presunto infractor, que tiene una importancia en el ámbito del debido proceso sancionatorio y que tiene matices diferenciales en el escenario del derecho disciplinario o en el marco del proceso penal. Por lo tanto, sostiene que el legislador puede describir la conducta sancionable, bien sea con tipos abiertos o conceptos jurídicos indeterminados, pero resulta también indispensable verificar las condiciones que deben reunirse en estas hipótesis para superar el análisis de constitucionalidad a la luz del principio de legalidad y con el fin de no permitir un ejercicio puramente discrecional del aplicador de la norma. La cuarta intervención es de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. La Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario considera que las normas demandadas que contemplan exigencias para los servidores públicos, como la de tratar a los demás con respeto, imparcialidad y rectitud, laborar con eficiencia, imparcialidad, así como de abstenerse de acciones u omisiones que causen la suspensión o perturbación de un servicio esencial y no abusar de su cargo, se aplican plenamente a la Constitución por las siguientes razones. El artículo 209 de la Constitución señala los criterios a los que debe sujetarse la actuación de la administración pública, y lo que hace el Código Disciplinario Único en gran parte es reproducir la disposición constitucional, pues desarrolla los principios de respeto, imparcialidad y rectitud que se desprenden de los contenidos del artículo 209. La normatividad demandada, contra la que argumenta el actor, se erige bajo las denominadas relaciones de sujeción especial de los servidores públicos, las cuales permiten el establecimiento de cargas específicas para quienes se encuentran sujetos a este mandato especial. Por lo tanto, las normas demandadas simplemente consagran los deberes que pretenden que la prestación del servicio público, por lo previsto en los preceptos de la Constitución, se cumplen correctamente y no contrarían a la Carta Política. El problema jurídico planteado por la Corte en la sentencia 030 de 2012. En este, la Corte decidió que las expresiones que considera el demandado son inconstitucionales por varios artículos, plantearlos en un solo artículo, el cual era la legalidad y la tipicidad, el cual es el debido proceso del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. El problema planteado por la Corte Constitucional es si estas expresiones en este decreto vulneran el debido proceso al sancionado. Por tal razón, la Corte subsiguiente decidió explicar varios temas, el cual es la potestad sancionatoria del Estado, la diferencia que existe entre el derecho penal y el derecho disciplinario en la potestad sancionatoria, y por su parte, por último, si las expresiones que considera el demandante inconstitucionales vulneran el debido proceso del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. En primer paso, la potestad sancionatoria es una facultad constitucional que tiene el Estado, inherente al Estado, para sancionar a los servidores públicos que por omisión o extralimitación de sus funciones afecten directamente las funciones del Estado. Es decir, que lo que busca la potestad sancionatoria en materia disciplinaria hablando es que se cumplan los fines constitucionales del Estado y que se cumpla el Estado social de derecho. Por tal razón, el Estado cuenta con esta facultad
para poder sancionar disciplinariamente a sus servidores públicos que por su extralimitación de sus funciones o por omisión de sus funciones cometan directamente una conducta en contra de esos fines esenciales del Estado, de esos principios esenciales del Estado. Por segunda parte, la Corte Constitucional hace una diferenciación entre el derecho penal y el derecho disciplinario, hablando de la potestad sancionatoria, asumiendo que en el derecho penal el legislador tiene que basarse directamente, la conducta está tipificada en la norma, es decir, el legislador se basa directamente en lo que dice la norma, mientras que en el derecho disciplinario lo que ocurre es que el legislador tiene un ámbito más grande, debido a que si no está regido en la norma como tal, existe un tipo en blanco, como en este caso, que no está regido en la norma, el legislador podrá irse a otra norma para traer a colación para solucionar este caso. Es decir, que si en este caso, como lo vemos, no existe directamente las funciones del servidor público, pues ¿qué hace el legislador? Va a una norma donde están las funciones y las normatividades del servidor público y las trae para darle solución a este caso y poder sancionar a este infractor disciplinario. Recordemos que el artículo 122 de la Constitución Política de Colombia nos dice que todo servidor público y todo empleado público tiene sus funciones expresadas en la norma, tiene sus obligaciones y principios expresados en la norma. Por tal razón, no se está vulnerando el debido proceso en el derecho disciplinario, ya que es una facultad que tiene el legislador para hacerlo, para poder solucionar un caso que se encuentra con tipos en blanco, como es en este caso. Entonces, lo que hace el legislador es traer de otra norma los principios y deberes del servidor público y no está vulnerando el debido proceso, ya que son normas que existen y que están regidas en nuestra legislación colombiana. Por su parte, y por último, la Corte Constitucional, para darle solución al problema jurídico, consideró que estas expresiones, las cual consideraba el demandante que eran inconstitucionales, no las encontró inconstitucionales, ya que encuentra su fundamento en las leyes y las normas. Es decir, que estas expresiones se encuentran basadas en una norma o en una legislación. Por tal razón, no se está vulnerando el debido proceso al sancionado, ya que son deberes y obligaciones que debe tener todo servidor público y que se encuentran contenidas en la legislación colombiana. Por tal razón, la Corte Constitucional lo halló bajo el debido proceso y no lo halló inconstitucional. Ya mi compañero lo dirá posteriormente lo que resolvió la Corte. Pero como tal, la solución del problema jurídico es que la potestad sancionatoria es una facultad inherente al Estado para poder sancionar a los servidores públicos que cometan alguna infracción por extralimitación o omisión de sus funciones. Y también que en el derecho disciplinario el legislador tiene esa facultad, cuando existen tipos en blanco, de traer la normatividad que rija en este caso para darle solución a este proceso y poder así generar el debido proceso, ya que trae a colación normas que están preexistentes de la legislación colombiana y no se vulnera el debido proceso. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con los puestos por mis compañeros anteriormente, expongo los fundamentos de decisión, inicialmente con la competencia de la Corte, la cual dice que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 5 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de constitucionalidad de la referencia, pues ya que las expresiones usadas hacen parte de las normas contenidas en una ley. En este caso, la Ley 734 del 2002. El asunto bajo revisión, objeto bajo revisión, primero que todo hace una referencia, digamos, a las expresiones, o argumenta que por las expresiones de diligencia, eficacia e imparcialidad, cualquier acto u omisión, servicio esencial y abuso indebido contenidas en el numeral 2 del artículo 34 de la Ley 734 del 2002, como también las expresiones respeto, imparcialidad y rectitud contenidas en el numeral 6 del artículo 34 de la Ley 734 del 2002,
y la expresión negocios incompatibles con el buen nombre y prestigio de la institución contenidas en el numeral 45 del artículo 48 de esta misma ley. Son violatorias al principio de dignidad humana del artículo 1 superior de la relación especial de sujeción, de legalidad de los servidores públicos. También lo contemplado en el artículo 6 de la Constitución Política, el cual nos habla del derecho de libre desarrollo de personalidad, y el artículo 16 del principio de legalidad. También nos hablan del artículo 29 superior en cuanto constituyen los tipos en blanco o abiertos que no se ajustan a los requisitos del principio de tipicidad y de legalidad, y por tanto del derecho al debido proceso propios del derecho sancionatorio en el marco del Estado Social de Derecho. También es importante hablar sobre las intervenciones del Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual establece que a la Corte que se declare, le pide a la Corte que se declare indebida para pronunciarse sobre este tema de la demanda de los artículos de fondo frente a las expresiones demandadas en los artículos 34 y 48 de la Ley 734 del 2002 por ineptitud sustantiva de la demanda. También es importante hablar sobre el aporte de las universidades Javeriana de Ibagué, del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y la Academia Colombiana de Jurisprudencia, las cuales coincidieron en solicitar a esta corporación la declaración de exequibilidad de las expresiones contenidas en los artículos 2 y 6 del artículo 34 los numerales 2 y 6 del artículo 34 de esta ley, por considerar que son violatorias a la dignidad humana. Tampoco ellos consideran que ni el derecho al libre desarrollo de la personalidad ni el principio de legalidad, ya que estas expresiones tienen una clara relación con la función administrativa y los criterios orientadores de la misma. Estas también son fijados por los artículos 209 de la Constitución Política, y que la textura abierta de estas expresiones no implica la violación de la dignidad humana. Esos son como los aportes que ellos dan y los fundamentos para que se declare exequible estos artículos. También es importante hablar sobre el aporte del Ministerio Público, el cual solicitó a la Corte la declaratoria de exequibilidad de las expresiones demandadas contenidas en los numerales 2 y 6 del artículo 34 de la Ley 734 del 2002, argumentando que estos términos y expresiones no hacen sino reiterar y desarrollar lo consagrado en el artículo 209 de la Constitución Política, el cual fija criterios y principios que rigen la función pública. También dice que en materia disciplinaria es plausible la existencia de términos abiertos y en blanco. También dice que estas expresiones deben interpretarse sistemáticamente con las normas jurídicas que fijan las funciones y obligaciones de los servidores públicos, ya que esto es muy importante para esta función o para la función pública en general. También digamos que finalmente, como lo más relevante, es que la fiscal, a la vista de la fiscal, conceptuó respecto de la inexequibilidad del numeral 45, artículo 48 de la Ley 734 del 2002, a razón que ella se basa en que el objeto del derecho disciplinario debe ser la conducta del servidor público en el cumplimiento de sus funciones o tareas propias de su condición. También el segundo fundamento de ella
es que el numeral, al referirse a actividades o negocios que, sin ser ilícitos ni estar incluidos dentro del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, sean compatibles con el buen nombre y prestigio de la institución a la que pertenece el servidor público. Este también tiene como por objeto conductas que no se relacionan directamente con el ejercicio de los deberes del servidor público. De igual manera, y por último, el fundamento en el que ella se basa es que existe una indeterminación de la expresión que no permite realizar la integración del tipo disciplinario con otras normas jurídicas. También dice que se refieran a la función del servidor público y que por tanto esta norma debe conceder al aportador o al apoderado disciplinario una margen de interpretación demasiado amplia que puede generar en decisiones arbitrarias. Entonces es como una visión demasiado amplia de estos artículos y estos son los fundamentos que la fiscal se basa. Bueno, en cuanto al fallo proferido por la Corte Constitucional, comparto la decisión en cuanto declaró la inexequibilidad del numeral 45 del artículo 48 del Código Único Disciplinario. Este artículo tenía tipificado como una falta gravísima la de ejercer actividades o recibir beneficios de negocios incompatibles con el buen nombre y el prestigio de las instituciones a la cual pertenecía el servidor público. Pero considero que la Corte Constitucional tomó una decisión asertiva por cuanto si se realizara esta conducta por parte del servidor público, esta no daría a una vulneración efectiva de los deberes funcionales respecto al fundamento de la imputación disciplinaria y sí le daría al investigador o también al operador disciplinario una facultad o una potestad para que se adentrara a situaciones que en estricto sentido no le conciernen y que queda por fuera de los objetivos principales del derecho disciplinario y de sus sanciones. Por tal motivo, considero que la Corte Constitucional tomó una buena decisión, la cual fue asertiva y da unos buenos parámetros para eventuales sanciones que se puedan presentar por dichas conductas cometidas.